a Zaragoza para conocer a historia de Joan de Lanuza, que fue o cinqueno Justicia de Aragón. Y he quedado aquí con Gerardo, que conoce bien a suya historia, porque con la suya compañía de teatro, Fosca Helera, representan la vida de este ilustre personaje. Así es que si me acompañáis, os lo presento. Hola, Gerardo, ¿qué tal? Pues bien, aquí, marchando. Oye, pues si te paréis, mira, voy a grabar aquí bella imagen de la fuente. Creo que sí. Como sabes, actualmente a figura de Justicia de Aragón tiene tres funciones: a defensa dos derechos civiles individuales y colectivos de la ciudadanía, a tutela del ordenamiento jurídico aragonés y la defensa del Estatuto de Autonomía. Una de las diferencias con otras figuras parecidas como defensor del pueblo es que o Justicia de Aragón tiene carácter de institución en cuenta de comisionado parlamentario, y uno de los justicias más importantes de Aragón fue Joan de Lanuza. Contanos quién era, Gerardo. Joan de Lanuza, o Choven, también dito o mozo, fue o quinto Justicia Mayor de Aragón, defensor dos fueros, dreitos y libertad. Heredó suyo cargo de impuesto a muerte de su país, con tasamen 27 años. Con la compañía de teatro Fosca Helera representad una obra sobre los tagues momentos da vida de Joan de Lanuza. ¿Por qué has trigado esta figura para la vuestra obra? Hemos trigado esta figura porque lle, si no la más, das más representativas y emblemáticas de Aragón con diferencia, tanto per identidad como per simbolismo. ¿Por qué has quisto quedar en esta plaza? ¿Qué relación tiene con la figura de Justicia? En la iglesia de Santa Isabel, infanta de Aragón y reina de Portugal, también conocida como iglesia de San Cayetano, se descansan los restos de Joan de Lanuza. Caminamos una miqueta y ao canto da plaza trovamos o Mercado Central, aún podemos veyelle una placa. ¿Por qué más traído aquí, Gerardo? Aquí fue aunque le tallaron do azul a Joan de Lanuza. O 20 de aviento de 1591 fue mandado a ejecutar per Felipe I de Aragón y II de Castilla sin que diese un proceso previo per a extensa relación d'ixa corona con la corona de Aragón, per diferents problemas a resultar dos fueros. Seguindo o vallo do nuestro ilustre personaje, nos enderezamos ta la Plaza Aragón, aonde uno dos molimentos mes conocidos y representativos de Joan de Lanuza. A ejecución fue considerado una injusticia y fue plorada por la mayoría de aragonesas. Para recordar ese feito, a ciudad de Zaragoza levantó este monumento a Justicia. Actualmente aún podemos trobar a institución aragonesa de Justicia de Aragón? O 20 de aviento de 1995 se estrenó a nueva seu do Justicia en o Palacio de Armijo, en la carrera Don Joan de Aragón, en frente a Casa da Muller. Como singularidad, puedes contactar con o Justicia en cualquiera das tres luengas de Aragón. Hemos feito un chicot recorrido per los puestos més emblemáticos de Zaragoza que fan referencia ao personaje histórico de Joan de Lanuza. Soy segura de que agora, cuando pasez per devant, os acordaréis de esta parte da historia de Aragón.